Aquí comienza Perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior. Hola, yo soy Rodrigo Núñez y esto es Perdonen que no me acuerde, el podcast donde hablamos de memoria, Alzheimer y todo lo que nos hace humanos, aunque a veces se nos olvide. Hoy nos acompaña una voz experta, una persona que lleva más de 30 años dedicada al sector sociosanitario, alguien que ha visto, escuchado y vivido seguro miles de historias. Él es Josep de Martí, fundador de Inforesidencias, un proyecto que nació con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familias. Josep nos va a hablar de su experiencia, de cómo ha visto evolucionar el sector y sobre todo de los retos actuales, ¿no?, a los que nos estamos enfrentando. Pues la problemática de las residencias, la atención a las personas mayores y cómo construir un futuro donde la dignidad y el cuidado vayan de la mano. Pero antes de adentrarnos en esta conversación, quiero proponerte algo. Cierra los ojos por un momento. Bueno, si vas conduciendo no lo hagas, pero si no, cierra los ojos. Imagina que estás en casa, quizás en la cocina, en el salón o en ese rincón que siempre fue tu favorito. De repente, suena una canción que hace mucho tiempo que no escuchabas, pero es esa canción que tu madre o tu padre solían poner cuando eras pequeño. Esa melodía, de alguna manera, te va a teletransportar a un momento, a un lugar o a una emoción. Y esa es la magia de la memoria. No se trata solo de recordar, sino de sentir. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a este viaje por la memoria, las emociones y la vida. Bueno, Josep, encantado de saludarte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de este tan humilde podcast. Perdonen que no me acuerde. Aún no lo tengo planificado porque estamos grabando varias entrevistas, pero es muy probable que la tuya sea la primera que cuelgue porque eres, permíteme la expresión, como ¿cómo decirlo? Una de los máximos exponentes, ¿no? De los representantes más importantes que tenemos en España dentro de la industria sociosanitaria. Y para mí, de verdad, que es un verdadero placer que hayas aceptado el que estemos un ratito juntos. ¿Cómo estás, Josep? ¿Cómo estás? Pues agradecido de que hayáis contado conmigo y contentísimo de poder compartir, a ver lo que sé y aprender de lo que me podáis decir, porque esto es un proceso con dos direcciones principales y con muchas otras direcciones secundarias. Pues muchísimas gracias. Mira, me gustaría empezar un poco por las últimas publicaciones que has tenido en redes, ¿no? Eres una persona que eres bastante activa en redes, lo cual te agradezco porque creo que difundir el trabajo que se está haciendo, ¿no?, en el sector sociosanitario es muy importante. Y creo que últimamente has estado hablando un poco, ¿no?, de la situación actual del personal, en concreto en las residencias, ¿no?, de personas mayores. Quería preguntarte por ¿hacia dónde crees que vamos, ¿no? O sea, bueno, primero si puedes describir un poquito la situación actual, aunque lo has comentado en muchas publicaciones, y luego hacia dónde crees que tiende el sector. A ver, hay una cuestión que es la demográfica, que es lo que nos marcará los próximos 40 años en Occidente y quizá los siguientes 40 años donde no es Occidente, en África y en algunos otros continentes. Pero para nosotros el hecho de estar, ya hemos llegado al 20% de personas de más de 65 años, el hecho de que vayamos a llegar por primera vez en la historia a 35% de personas de más de 65 años, supone que en proporción habrá muchas más personas mayores que jóvenes, y eso no ha pasado nunca. Entonces, dentro de este grupo de personas mayores habrá personas que necesitarán atención para realizar las actividades de la vida diaria, porque la ciencia ha avanzado mucho, ha conseguido curar muchas enfermedades, pero también ha conseguido cronificar muchas enfermedades. De manera que hoy tenemos la gran suerte que gente, familiares nuestros, nosotros mismos, mucha gente que en otro momento de la historia estaría muerta, estamos aquí. Y digo en primera persona porque yo de pequeño me operaron de una cosa como una especie de apendicitis y antes se moría la gente de apendicitis. Y ahora apendicitis te operan y vives. O sea, solo esa tontería del apendicitis hace que estemos aquí gente que no estaría. Ya dejo de lado las infecciones, el hambre, la guerra, etcétera. Pero entonces tenemos muchas más personas mayores que van a necesitar cuidados y en proporción habrá menos personas jóvenes. Y cuidar a personas mayores dependientes hoy es labor humana.
No sé qué pasará dentro de 20 años si habrá robots, eso ya lo hablaríamos en otro momento, pero Si si las las máquinas, cosas ¿no? siguen como hoy, necesitamos a personas cuidando personas. Entonces, ¿qué sucede? Que en proporción hay menos personas jóvenes que las que tocaría, digamos, y además el hecho de cuidar a personas mayores, para que funcione tal como funciona ahora, con los precios que funciona ahora, las personas que cuidan en la base, o sea, gerocultoras auxiliares, ganan un poquito más que salario mínimo. Entonces ya tenemos el cóctel perfecto. Hay poca gente menos gente que podría trabajar, encima el Ujú. salario no es lo más agradable y después también hay una cosa, cuidar a una persona mayor dependiente requiere un esfuerzo humano muy importante, porque estás cuidando a alguien que por muy bien que lo hagas, cada día estará un poco peor y al final se morirá. Entonces, claro, es que Eso también pesa, claro. requiere una fuerza interior, requiere estar con un equipo que te apoye, requiere... Entonces, lo que está sucediendo es que con estas condiciones, las residencias, las empresas de atención domiciliaria, los centros de día, tienen cada vez más difícil atraer el talento suficiente al sector. Como hay un sector vecino, pero que vive en un piso superior al nuestro, que es la sanidad, que también está buscando un talento parecido y puede pagar más por los salarios, entonces ya tenemos el problema añadido de las enfermeras, algún personal sanitario. Entonces, ahora mismo estamos en esa situación y hay una solución a priori que parecería la lógica, que sería hay que pagar más a las gerocultoras. Por supuesto, hay que pagarles más aunque hubiese muchas, porque la labor que hacen es extraordinaria y no tiene lógica que cobren salario mínimo. Pero hay que saber que si cobran más las gerocultoras, el precio será más caro. Entonces, esta es la situación que estamos ahora, que todo el mundo está de acuerdo en que tienen que cobrar más las gerocultoras, lo que no todo el mundo está de acuerdo es que tienen que subir el precio, y después lo que no todo el mundo ve, y yo sí que digo, es que aunque pagásemos muy bien a las gerocultoras, tendríamos el problema. Quizá lo podamos posponer un par de años o tres porque hay un problema demográfico. Sí que es cierto que podemos decir, bueno, quizá podríamos traer muchas más personas que vengan. Quizá podríamos decir, oye, en vez de venir en pateras, ¿por qué no vienen en aviones después de haber hecho un curso en su país de origen de gerocultor? Pero eso que Ujú. digo, y a mí me parece fácil decirlo, se ve que tienes una complejidad casi cósmica, porque ¿no? Vienen en Sí, 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 patera, total, es total. información, esta es la realidad y no sé cómo, pero parece que la lógica sería que pudiésemos ayudar a gente que quiere irse de un país donde no viven bien o donde quieren irse, pero que viniesen formados, con un contrato de trabajo, con todo. Y eso podría ser una solución durante un tiempo. Es verdad. Lo que dices es que además vienes información, las empresas tenemos, ¿no?, que gastar dinero en esa formación y todo en la línea de intentar mejorar, ¿no?, esa atención que estamos dando. Mientras estabas hablando se me estaba ocurriendo quizás apostar por un modelo que, vamos, que sé que conoces muy bien, parecido al americano del Greenhouse Project, ¿no?, Mm. donde ese recurso humano gira un poco, ¿no? Donde si reducimos la cantidad de personas que estamos asistiendo en una residencia, porque tenemos, ¿no?, las tan conocidas ahora unidades de convivencia, y ese personal se transforma un poco en una persona un poco más polifacética, ¿no?, Mm. que puede hacer diversas cosas. ¿Ves eso como una alternativa? ¿Crees que tiene sentido en la realidad española o realmente en España tenemos grandes, permíteme la expresión, ¿no?, monstruos que son mega residencias donde pues, realmente está el de mantenimiento, lavandería, tal, y está todo muy sectorizado o parcelado, ¿no?, y cada uno toca solo su rincón? ¿O crees que tiene sentido, ¿no?, ir hacia este modelo? Yo creo que en la medida en que cada vez hay más personas mayores, cada vez son más diversas y cada vez tienen diferente capacidad adquisitiva y diferentes prioridades, hay sitio para introducir el modelo Greenhouse. Pero yo en los viajes que he hecho por el extranjero, que ahora nos iremos a Alemania en el viaje número 49, lo que sí que he visto es que, por ejemplo, en el modelo Greenhouse, si tú, que es este americano, donde tienen esta persona polivalente, que hace igual la limpieza, que cuida a las personas mayores, cocina, acompaña, pero la ratio, o sea que al final miras cuánta gente hay trabajando en esa unidad y hay más personas que residentes a jornada completa. Tiene una ratio más o menos del 1,2. Entonces, ese modelo Muy lejos, podría muy lejos, funcionar. muy lejos Claro, muy podría lejos de lo que tenemos funcionar, aquí. pero yo una vez hice un cálculo diciendo, oye, ¿cómo es la residencia que yo quiero para mí? Y entonces me salía un precio de 4.500 euros,
que era una residencia donde las auxiliares ganaban 1.600 euros al mes, donde había un número de auxiliares que yo pensaba, donde tal. Pero claro, yo no sé si podré pagar eso, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí, total. sería como si hiciésemos un día, mis hijos ya son mayores, ninguno está en el colegio, pero cuando mis hijos eran pequeños, dices, ¿cómo te gustaría que fuese el colegio de tus hijos? Y dices, a mí me gustaría clases de 5 alumnos con el profesor, además que no sé qué, además que un día se los llevase al parque, que un día tal, además que hubiese piscina en el colegio, que hubiese... Entonces dice, yo quiero esto. Entonces seguro que alguien es capaz de crear un Excel y me dice, vale, esto vale tanto, ¿lo puedes pagar? Digo, no. Bueno, entonces, quiero que lo pague el Estado. Vale, señor Estado, ¿usted lo puede pagar? No. Entonces, vale, a mí me gusta mucho visitar modelos y tener en cuenta filosofías como la atención centrada en la persona, que nos habla de que no tenemos que cuidar tanto las necesidades de la persona, sino teniendo en cuenta las necesidades, centrarnos en sus preferencias. Pero para mí esto no es un dogma, es una meta. Es ver que ese es el horizonte, en que en cada decisión que se toma en una residencia hay una pregunta que es decir, ¿estoy teniendo en cuenta en la medida de lo posible lo que esta persona preferiría? Y por supuesto, quizá hay una persona que se desorienta muchísimo, que tiene un problema de equilibrio muy grande y quiere hacer una cosa en la que todos estamos de acuerdo, que es que va a sufrir mucho y encima tiene un deterioro cognitivo tal que no puede formar su decisión. Entonces, si decimos no podemos respetarle al 100% lo que quiere, porque no podemos, no es posible, pero podríamos respetarlo en un 20%, en un 30%. Entonces, esto es el cambio de cultura que va desde un modelo que yo conocí cuando empecé a trabajar en los años 90, en el que nos fijábamos mucho en que la persona estuviese bien. Pero saber que era bien lo decían los profesionales. Un diabético estar bien es cumplir estrictamente la dieta de diabético. Con el Mm. tiempo vemos que si esta persona es adulta, pues, quizá él puede decidir un día y decir, oye, quiero arriesgarme, es que quiero comer esto y soy un adulto, déjame en paz, quiero hacer algo que sé que no es bueno. Claro, si todo el mundo hiciésemos solo lo bueno, nadie fumaría, nadie sería obeso, nadie sería un vago que estaría en el sofá todo el fin de semana viendo la tele, pero hay una cosa que hay que respetar, que es la individualidad. Se puede orientar, se puede recomendar, pero este cambio para mí es una cosa que está en el horizonte hacia la que orientarnos, pero no es el cambio total. Si unas personas viven en una comunidad, puede ser un grupo de estudiantes que viven compartiendo piso o una residencia, que hay una idea de comunidad, siempre hay algo de renuncia a la opción personal que lo aceptas porque es más beneficioso lo que te ofrece la comunidad. Pero si solamente vemos la parte de renuncia, vamos a un modelo muy institucional, podemos ir cambiando hacia modelos más, porque vamos centrados en la persona, orientados hacia cada persona. Muchas gracias, me has dado un par de ideas. Quería, primero, has hablado que te vas a tu viaje número 49. Y me gustaría conocer, también has nombrado que empezaste en los años 90. ¿Por qué, Josep? ¿Por qué acabas trabajando de lo que trabajas? ¿No? ¿Qué fue lo que te movió y a crear inforesidencias en aquella época que Internet era un mar vacío, que no había nada? ¿Cómo llegas a esta industria? ¿No? Pues la verdad es que me gustaría tener una historia épica, pero todo es bastante casual y bastante casual y de casualidad, porque yo soy funcionario en excedencia de la Generalitat de Cataluña, he trabajado en activo 10 años y llevo 25 de excedente, o sea que me fui de la Generalitat, pero todavía podría volver, por decirlo así. Entonces, cuando entré en la Generalitat, allí donde entré fue en la Inspección de Servicios Sociales. Entonces, quizás si hubiese entrado en agricultura, pues ahora estaríamos hablando de ovejas o de trigo, pero resulta que entré y el tema me gustó y cuando tú eres funcionario, no sé si sigue siendo igual, pero hace 35 años cuando eras funcionario, si estabas dispuesto a estudiar, pues había becas para estudiar. Y yo aproveché esos 10 años, estudié un máster en gerontología social y un máster en derecho público. El máster en gerontología social me abrió los ojos, pero resultaba una cosa que en el máster el aspecto jurídico no me gustaba mucho cómo se explicaba. Yo soy licenciado en Derecho, hablé con el director del máster, me quejé un poco y me quedé de profesor en el máster que había hecho. Y entonces también, estando en la administración, de vez en cuando pedían desde universidades, desde centros, pedían a la administración si podían enviar a alguien a ser profesor en cursos.
Y yo siempre estaba muy contento de ser profesor. De hecho, durante los 10 años que estuve como funcionario, compaginaba mi labor de funcionario siendo profesor en una academia de preparación de oposiciones. O sea, la parte docente siempre Parte, me ha gustado mucho. Y entonces aquí estuve unos 8, 10, no, 10 años en la inspección, casi me parece que faltaban 3 meses para ser 10, y aquí entra otro personaje que es mi socia, que también es mi mujer, que es la que tuvo la idea el año 97, 98, cuando nosotros acabamos del año 96, nos compramos un módem y entramos en Internet por primera vez y nos quedamos obnubilados cuando casi nadie tenía Internet. Y decíamos, es que tendríamos que vivir de Internet, tendríamos que vivir. Y ella, sobre todo, fue mucho más apasionada, fue la que tuvo la idea y al final, bueno, dejamos el trabajo, pedí una compatibilidad para que se pudiese hacer todo. Bueno, claro, yéndome de la Generalitat, montar una cosa de Internet. Yo había propuesto antes a la Generalitat, estando yo allí, que la Generalitat fuese la que hiciese algo así, un buscador de plazas y tal, pero claro, es que el año 99, cuando lo dije, casi nadie tenía Internet. Y Internet claro, bueno, suponía que Internet era una llamada telefónica, nadie tenía móviles el año 99, entonces era desconectar el teléfono de casa, poner el cable que iba al ordenador y entonces el tiempo que estabas en Internet lo pagabas como una llamada de teléfono, o sea, para deciros que era el Internet de edad de piedra. La suerte que tuvimos es que como yo llevaba tiempo dando clases en máster de gerontología social a profesores en cursos que había dado, que me había enviado la Generalitat, cuando se corrió la voz de que había montado un portal de Internet sobre residencias, mucha gente quiso asociarse, con lo cual enseguida pudimos vivir del tema. No es una startup, no es tal. Nosotros pusimos nuestros ahorros que teníamos en casa y dijimos, bueno, pues vamos a ver la aventura. Es más como montar una tienda, no tiene nada que ver con lo de las startups y la financiación. La idea que nos movía, la que movió a Nuria, a mi socia, digamos, era que por esos tiempos, estamos hablando de hace 25 años, nuestras madres muchas veces nos decían, oye, tú que trabajas en esto de residencias, dime una residencia buena, porque mi amiga Pepita está buscando para no sé quién. Dime, y entonces, recomiéndame alguna, ¿no? Claro. claro, y yo veía que si tú ibas a un trabajador social, te daban una cosa grapada, que eran como 80 páginas con todas las residencias que había en Cataluña. Y decían, pero ¿y cuál tiene jardín? Ah, no, no, aquí están agrupadas por provincias, por provincias, por comarcas y por municipios. Llame usted. Claro, podías ir a páginas amarillas, que los más jóvenes ya no se acordarán, pero un libro muy gordo con unas páginas muy finas donde estaban agrupados por sectores, cerrajerías, agencias de viajes, servicios funerarios y residencias. Pero todos los anuncios de residencias eran atención profesional, contrato familiar, atención médica, pero claro, era muy diferente, muy difícil identificar cuál era a la que tú te interesaba. ¿Vale? Sí, sí. Quien tenía el anuncio más grande es que pagaba más. Nosotros pensamos que en ese momento difícil de buscar una residencia para un ser querido, porque entonces y ahora todavía muchas veces quien es mayor y necesita una residencia confía en un hijo, en un familiar para que se la busque, porque normalmente la circunstancia le tiene un poco sobrecogido o superado y entonces suelen buscar el consejo y el apoyo de familiares o seres queridos, pues cuando tú buscas residencia para un ser querido, valoras saber ciertas cosas. Aquí vino nuestra idea, que era pedirles a todas las residencias lo mismo, de manera que se pudiesen poner en dos columnas, una al lado de otra, y comparar. Y a partir de ahí nació la idea de la transparencia, que era decir, oye, tú comparte tus precios, comparte qué contrato firmas, porque es muy importante, cuando vas a una residencia saber qué dice el contrato, qué dice el reglamento del régimen interior, cuánto personal trabaja en la residencia. Cuando empezamos la gente era muy reacia, decía, oye, cuando vengan aquí ya les enseñaré el contrato, eso de poner en público el contrato, o el precio incluso. Al principio la gente decía, pero ¿cómo voy a decir el precio en Internet? Que vengan aquí y yo se lo digo en persona. Nosotros decíamos, no, hay que ser transparente, transparente. Al final, al cabo de unos años, dijimos, ¿por qué no, si tú recibes inspecciones de sanidad y de servicios sociales, coges el acta, o sea, el papel que te explican lo que han hecho, borras todos los datos personales y lo compartes? Y la gente decía, bueno, pues es que la inspección siempre te encuentra algo. Siempre habrá pues un cocinero que no lleva el gorro entonces, claro, la gente dice, no, 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 tú pon compártelo, porque la gente te comparará con quien no lo comparte.
Entonces puede ser que una residencia que funciona muy bien, un día ha ido a una inspección y dicen que había una cama, que había pipí en la cama. Es que puede suceder que en una residencia que sea la mejor del mundo, un residente cuando se ha levantado ha hecho su cama, no ha esperado a que vengan y ha pasado por encima. Pero claro, tú dilo, no hay problema. Tú lo Cuéntalo. puedes decir, oye, pues cuando tú vengas, coges mi acta que yo he compartido y yo te explicaré lo que ha pasado. Entonces nosotros empezamos a fomentar la transparencia, dando incluso unos certificados de 100% transparente y comparable que la gente puede colgar en la puerta de la residencia, diciendo que no te puedo decir cuál es la mejor residencia, porque no existe la mejor residencia, es la mejor residencia para ti. Y tú puedes valorar que una residencia que yo consideraría fea es la mejor del mundo porque puedes ir andando desde tu casa, que está a 2 minutos, y verás a tu madre 3 veces al día. Esa es la mejor residencia para ti. Hay gente que dice, yo mi madre no la puedo poner en una residencia si no tiene jardín, porque siempre ha vivido en una casa con jardín. Pero hay otras personas que siempre han vivido en un piso que quizá prefieran mucho más estar en el centro de una ciudad, en una residencia que no tiene jardín, pero a cambio pueden ver por la ventana a la calle y salir a pasear al parque o hacer. Entonces, nosotros lo que pensamos es, sin decir cuál es la mejor, sí que podemos decir cuál es la más transparente. Y esto creemos que ayuda, y bueno, el hecho es que cada día están entrando más de 10.000 personas al portal. También es cierto que muchos buscan residencia, pero tenemos un apartado de bolsa de trabajo que también es muy importante y que recibe muchas visitas. Impresionante que Nuria y tú hayáis sido, vamos, los pioneros, ¿no? Casi de Internet, de pensar en un portal así. Me parece alucinante. Pero volviendo a tus viajes, ¿cuál es el momento, o no sé si lo has tenido, a lo mejor no, ¿no? En el que hayas dicho, wow, lo que se está haciendo fuera o este proyecto me parece alucinante y ojalá lo pudiera traer a España, o a lo mejor lo has encontrado mismo en España, ¿no? Y si tienes A alguno. ver, de todos, bueno, de todos no me acuerdo, porque también tengo mi capacidad y además, por ejemplo, a Suecia quizá hemos ido 12 veces y ahora a Nuremberg, que es el próximo viaje que hacemos en abril, que coincide con la feria más grande de Europa, que es Altenpflege, a Nuremberg quizá hemos ido 8 veces. Entonces, cada año vamos a Nuremberg o al sitio de Alemania donde se hace la feria, visitamos, pero por decirte cosas concretas, en Noruega vimos una residencia que me encantó, en la cual la forma de vida de la residencia en pequeñas unidades comporta que lo primero que se hace por la mañana se reúnen los 8 que viven en esa unidad con un auxiliar y dicen, ¿qué queremos comer hoy? Se hace la lista de la compra y bajan al sótano de la residencia donde hay una especie de supermercado simulado donde hacen la compra y cocinan en la unidad lo que ellos van a comer. Es cierto que el auxiliar tiene que ser un poquito manipuladora, porque al final en la lista tiene que ser lo que haya en el supermercado, aunque también nos decían que podía ser que fuesen fuera a comprar cosas. En esa misma residencia, inspirados en un modelo holandés que se llama Hogewijk, también tienen un restaurante con todo el aspecto de restaurante, además de tener como un self-service, tienen un restaurante de sentarse y tienen un pub donde pueden tomar alcohol. Todo esto está en el canal de Inforesidencias de YouTube, hay vídeos de este centro. Entonces, eso me gustó muchísimo como una cosa de las actividades normales de la vida diaria. Y de Total. decir, algo significativo en el que en tu vida puedas seguir yendo a comprar y tal. Pero también digo, en estos sitios la ratio de personal puede ser de 1 a 1 en total, no es que siempre haya una persona por cada residente, pero contando todo el personal de la residencia y dividido entre el número de residentes sería 1 a 1, cuando en España estamos en un 0,56, o sea, hay medio empleado a jornada completa o un poquito más por cada residente. Aquí lo hacemos muy bien con ese personal. O sea, Con la los recursos relación que tenemos, ¿no? calidad-precio es extraordinaria en España. De hecho, viene gente del extranjero a España y se quedan impresionados de que se puede hacer tan bien con el personal que tenemos. Pero ellos tienden a unidades más pequeñas, les cuesta mucho más dinero, más personal. Otra cosa que me gusta mucho y vamos a volver a ver ahora en Alemania es algo que le llaman oasis de cuidado, que es para personas que están muy deterioradas, con un deterioro cognitivo muy importante. Hacen unas unidades que podría ser, es como una habitación muy grande, que una habitación casi tiene 300 metros cuadrados, donde viven 6 u 8 personas y no hay paredes. Sería como una unidad de convivencia sin paredes, donde ellos pueden inventar las paredes con biombos,
o bueno, hay diferentes modelos. Estoy hablando del más extremo, que sería el de Schönweit en Zúrich. No hay paredes, están repartidos. También hay un vídeo de esto y en nuestro canal de Inforesidencias de YouTube. Y entonces viven como en una unidad de convivencia sin paredes. Claro, cuando fui la primera vez digo, pero esto es como una habitación de 6 plazas. Esto estaría prohibidísimo en España. Prohibidísimo en Madrid, sí. Claro, pero ellos dicen, no, y la diferencia es que en España las administraciones desconfían de las De la residencias. empresa. En principio sí, desconfían. Y además, salvo excepciones muy señaladas, no apoyan la innovación. Las administraciones lo que apoyan es que haya un modelo único, que es el que han determinado ellos, y cualquier cosa que sea parte de ese modelo tienden a castigarla o a no fomentarla y a veces a tolerarlo. Pero bueno, esto sería tema para otra cosa. Entonces, Para otro día, sí, es verdad. sí, este modelo de oasis de cuidado me gusta mucho y después, saltando el charco, digamos, en Estados Unidos, este modelo que has mencionado del greenhouse, que también tengo algún vídeo grabado en Denver, en Colorado, me gustó mucho. Además, me gustó, no me sentía yo viviendo ahí porque era todo demasiado americano, era como si de repente vivieses en una sitcom por la... Todo es tan, claro, pero es que todo es tan americano en América que al final dices, es que efectivamente parece como en las series, como es, que no se lo han inventado, que es así. Y en el Sí. otro lugar del mundo que disfruté mucho fue el último viaje que hicimos a Japón en julio del año pasado, que por cierto voy a volver a Japón ahora con otro grupo en mayo, y si Y alguien, no sé si quedan plazas, pero si a alguien todavía le interesase, todavía me podría llamar y quizá tenemos alguna plaza. Entonces y si me no gustó esperamos mucho a tu que... vídeo, ¿no? Si no Sí, esperamos a tu vídeo, ¿no? Que lo que lo sí, subirás si no al esperáis canal. al vídeo, esto será mucho más barato, además, porque Japón no es barato. Entonces, fuimos a la isla de Okinawa, que es una isla de estas que llaman zonas azules, porque hay mucha gente en proporción que ha pasado de los 100 años y que súper envejece. Y me impresionó mucho que en el Japón grande, en el Japón de la isla grande de Japón, la gente era de una manera. Okinawa, que es más Caribe, digamos, más tropical, era gente que vivía más años, pero y veías sonreír mucho más. Nos pasó una cosa curiosa, de que también tengo en vídeo, que uno de ellos dijeron, sois un grupo de español. Y dice, ¿bailáis flamenco? Y claro, dije, jo, vaya estereotipo, pero pregunté en el grupo y digo, mira, ha dicho que si bailamos flamenco. Resulta que dos sabían bailar sevillanas. Con lo cual, uno conectó el móvil a la megafonía, estos dos empezaron a bailar sevillanas y al cabo de 10 minutos estaban todos los residentes bailando. Bueno, lo que nosotros hacíamos, un purista del flamenco de las sevillanas, se hubiese Inmediato, muerto ¿no? al momento solo viéndonos cómo nos movíamos, pero fue una cosa como una catarsis. Y con estas personas que tenían 90 años, que levantaban las manos encima de la cabeza, que sepa la gente que hay personas mayores que ya les cuesta levantar, y veías una agilidad y una sonrisa que por ese momento decías, oye, es que se nota que están bien. Lo que notas es que como dice, yo sigo mucho a Bill Thomas, un geriatra Sí, americano, que un dice geriatra, que sí. las 3 plagas son la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad. Tú veías a gente que no se sentía sola, que se lo estaba pasando bien y que se sentía útil y que lo estaba pasando. Entonces, ese fue un momento impresionante, difícil de repetir y después pequeños momentos, en muchas residencias los he visto y te digo también, cuando empezamos a hacer viajes era el año 2007. Entonces, todo nos sorprendía, todo lo que veíamos era muy diferente. Ahora vemos muchas residencias y digo, esto lo he visto en Lugo, esto lo he visto en Madrid, esto lo he visto en Zamora, esto lo he visto en Barcelona, esto lo he visto en Tenerife. O sea, la idea de que el Es una sector buena señal, progrese es ¿no? una realidad. Claro, es una buena señal, ¿no? El que veamos que estamos absorbiendo esos cambios, ¿no? Del extranjero y que, oye, que hay proactividad, a pesar de, como has dicho, que las administraciones no nos ayuden mucho, sí que hay muchos proyectos que intentan ser innovadores. Pero no sé si tendrás tú la sensación, hablando con algunos directores de residencia, me comentaban que empezamos a notar, aparte de la falta de personal que comentamos al principio, también el hecho de que las familias esperamos mucho a dar el paso, ¿no? A ingresar en una residencia, con lo cual quizá lo usamos como última herramienta, ¿no? Como último recurso, cuando ya la persona quizá está ya muy deteriorada y entonces esa integración de la que hablábamos antes en comunidad, ¿no? Vivir en comunidad, ya cuesta que se produzca, ¿no? Porque bueno, pues está en una situación ya muy frágil y ¿por qué crees que esperamos tanto, ¿no? ¿Por qué crees que las familias somos tan reticentes en dar ese paso? Porque es muy caro.
Eh, yo creo que Sencillamente, ¿no? seguramente la respuesta es porque es muy caro. Te digo, ¿por qué? Porque eh, hay mucha gente, y esto lo hemos visto en inforesidencias, que tenemos, hay un tipo de búsqueda de plazas en residencias que tú puedes rellenar un formulario y entonces dices, busco de manera urgente, busco para el futuro, busco en corto plazo, y hay veces que les llamamos por teléfono y hablamos con personas. Entonces, hay un tipo de búsqueda que es cuando esta se da mucho después del verano o después de Navidad, cuando se han reunido las familias, o después de Semana Santa, se reúnen las familias y los hermanos dicen, jo, ¿has visto cómo está mamá? O has visto, ostras, que estoy preocupado. Entonces, ese es un momento de hacer una búsqueda prospectiva. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que a la gente hace la búsqueda, rellena el formulario, tal, los que nos dan permiso a veces les podemos llamar, y entonces dices, ¿y usted qué? Dice, claro, es que es que valen 2.500 euros. Es que si estás en Madrid o Barcelona, en ciertas zonas no hay residencias de menos de 3.000 euros. Entonces, claro, es que nos vamos a esperar. Entonces, esto es lo que hemos visto que es, piensa, yo cuando empecé a trabajar, que era el año 1991, una residencia costaba 67.000 pesetas. Las pesetas ya nadie se acuerda, es como si hablásemos de ducados o de sestercios, ¿vale? Para hacerse una idea, más o menos costaba lo que era el salario mínimo interprofesional, ¿vale? O sea, como si ahora costase 1.100, 1.200 euros al mes la residencia. ¿Qué quería decir eso? Tenía mucho menos personal, la gente que había era mucho más válida que ahora, ¿vale? Muchos se duchaban, se valían por sí mismos, y la gente iba porque tenía una necesidad social o de vivienda. ¿Sabes? Había una señora se quedaba viuda, se quedaba tal, pues bueno, pues entre los hijos, oye, mamá, pues quizá ya no estás sola, vas a una residencia. Era una necesidad diferente, ¿vale? Con los años hemos llegado ahora a que una residencia vale 2,2% o 2,5% el salario mínimo. Quiere decir que si en el 91 alguien, si yo soy cajero de supermercado y mi mujer pues trabaja en una oficina, pues quizá si mi madre necesita una residencia, yo todavía puedo poner un poquito entre su pensión, lo que pongo yo y lo que pone mi hermano, pues podemos pagar la residencia. Eso ahora es diferente. Ahora, si una residencia vale 3.000 euros, si una persona tiene un salario de 1.500 a una pensión, pues es más difícil que entre los hijos se puedan poner de acuerdo para hacerlo. Hay una relación muy injusta, pero que es así, que cuando por circunstancias sube el paro femenino, baja un poco la demanda de residencias, porque todavía, aunque se haya avanzado en cuestiones de género, en muchas familias, si hay un hermano y una hermana, parece que la ley natural es que sea la hermana la que tiene que cuidar a Quien la madre, cuida. ¿vale? Entonces, eso puede ser. Pero ¿qué pasa si la hermana trabaja? Claro, entonces llega un momento en que el cuidado se hace tan oneroso, no tan difícil, que no hay más remedio, que tienen que ir a la residencia. Y entonces se toma la decisión. Y por eso también hay veces claro, la gente, propietarios de residencia, me dicen, claro, es que hay hijos que vienen y dicen, pero tú, ¿cuánto crees que durará mi madre? Pero no es que no la quieran, no es que quieran que se muera, es que están hablando de dinero. Y Es tú la previsión imagínate lo económica, duro que claro. debe ser tú pensar en tu madre pensando, jo, es que como viva más de 2 años, ¿qué problema tendremos? O sea, esto es una perversión, pero es una Total. realidad. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. También tiene mucho que ver que muchos ingresos en residencia se producen no después de un proceso de reflexión, sino por una ruptura abrupta. Esto puede ser una persona ha tenido un ictus, una persona se ha caído y se ha roto el cuello de fémur, una persona ha tenido algo, un deterioro de una demencia que tenía, está en el hospital y te dicen pasado mañana se va, ya está, ya no está tan mal como para estar en el hospital. Entonces, en ese momento es cuando se ve, pero mamá, si no sé, si vive en una urbanización, en una casa y ahora ya no puede conducir y hasta ayer conducía, o si mamá era quien cuidaba a papá, pero el que está mal es papá y ahora es mamá la que sale del hospital. Entonces, en esos momentos se tienen que tomar decisiones, pero es que ya está muy mal la persona. De hecho, ha bajado en los últimos años. La cifra exacta la voy a decir un poco de memoria y me va a perdonar si no la clavo, pero ha bajado casi en un 50% en 10 años el tiempo medio de estancia en una residencia. Si antes eran más o menos 4 años, ahora ha bajado la media a 2. Y aquí digo, me perdonáis si son 18 meses o son 26, pero ha bajado, ¿por qué? Porque la gente ingresa en un estado de dependencia, de cronicidad, de fragilidad mucho peor. Madre mía.
Es verdad, es un dato alarmante, ¿no? El que tengamos que estar los hijos siempre revisando, ¿no?, la cuestión económica y si tengo que vender la casa de mamá para poder pagar la residencia, ¿no? Ah, es durísimo. ¿Cómo crees o cómo te ves tú, por ir terminando, que sé que eres una persona muy ocupada, cómo crees que la industria, vamos a jugar a la bola mágica, ¿no? Pero ah, en 10 años, ¿cómo ves tú la industria, ¿no? ¿Crees que tendremos que las unidades de convivencia realmente son una solución y, y que el Estado nos ayudará a salvar este bache económico, ¿no? Mm. O cómo lo ves? ¿Va a ser todo privado? Te lo comento esto un poco también por Sí. el tema del co-living, ¿no? Que es un modelo que seguro que conoces también Mm, y a mí se me hace todo un poco volar, ¿no? El tema mm, de pagar tanto dinero por el co-living, pero cuando tengo dependencia me echáis una residencia. mm. ¿Hacia dónde crees que vamos, ¿no? A ver, son dos temas y los voy a tratar de forma diferente. Sí, empiezo Vale. por el segundo. Ahora hablamos de repente, cambiamos del todo y hablamos de envejecimiento sin dependencia. Entonces, así como una residencia es una necesidad, el senior living, co-living, co-housing, como queramos llamarlo, es una opción de vida. Pero es una opción de vida que en los países donde más gente la toma, que serían Dinamarca u Holanda, es minoritario. Entonces, eso es una forma para, digamos, las residencias son para sardinas. Yo soy una sardina y sigo el banco de sardinas y quiero cosas muy parecidas a lo que quiere el 90% de la gente. Pero hay salmones. Hay gente que quiere otra cosa. Yo me imagino perfectamente viviendo en la casa donde vivo. Además, tengo 3 hijos y se están yendo ya porque tienen trabajo. Y me imagino viviendo en una casa muy grande. Y tengo pensado con mi mujer un uso para cada habitación. O sea, estoy de maravilla, vivo en el centro de Barcelona, y tal, pero conozco a gente que dice, no, no, yo esta casa se me hace grande, quiero ir a un sitio más pequeño. Además, yo me he jubilado, toda mi vida había sido trabajo y ahora lo que quiero es pues encontrar una comunidad, no sentirme solo, no aburrirme, redescubrir cosas y tal. Y entonces, pues para estas gentes puede haber co-living, co-housing, senior living, como queramos llamarle. Eso va a crecer mucho, pero ese mucho seguirá siendo minoritario, porque la inmensa mayoría de la gente normalmente quiere lo que tiene, es mainstream, es sardina, y creo que yo soy una sardina, no sé, quizá eclosione en salmón en algún momento, pero de momento no lo creo. Entonces, esto va a crecer, estoy segurísimo. ¿Qué falta? Que alguna institución grande financiera se dé cuenta que aquí la parte importante es la parte inmobiliaria y la parte importante es en sacar a las personas mayores de los centros de las ciudades, que es lo que han visto en otros países, que es decir, oye, tú vives, tú te has comprado, estoy hablando de un sector que sería más o menos el 20% más alto de la escala adquisitiva, no el 1% de millonarios, pero el 20% de gente que han conseguido ahorrar, que tienen un piso quizá y que quizá tengan una segunda residencia, que tengan... Falta que alguien les diga, mira una cosa, tú, con tu casa en el centro de Madrid o del centro de Barcelona, de Bilbao, de Valencia o de Sevilla, más esta cosa que te voy a hacer yo, que soy una institución financiera, tú te vas a ir a vivir a esta comunidad que es chulísima, pero te va a salir bien de dinero, ¿vale? Porque tú vives en un piso que es poco eficiente, gastas mucho en calefacción en invierno, gastas no sé qué, vas a ir a este edificio que es más pequeño, pero que es súper eficiente, vas a tener esto, vas a... ¿Por qué digo eso? Porque hasta ahora parece que todo tiene que ser premium, premium living, una cosa para millonarios. No. Cuando vamos a Estados Unidos vemos que esto a veces funciona para el cartero de Minnesota que se va a vivir a Nuevo México, no a Florida, porque Nuevo México es más barato, y hay una empresa que le está diciendo, yo te ayudo a vender tu casa, a hacer una hipoteca inversa, a hacer una nuda propiedad, lo que sea, pero optimizo, saco dinero de tu casa, te vas a vivir a un sitio que hace más calor, que no vas a gastar tanto en eso, y además, entre tu pensión y eso, sales beneficiado económicamente. Yo creo que cuando una institución grande financiera, un banco, una caja de ahorros de las, ya no quedan cajas de ahorros, como un banco grande, una institución, vea que aquí hay las tres patas, ahí tienes que buscar a la gente, está la parte de senior living y está la parte inmobiliaria, que permitiría poner en el mercado viviendas en el centro de las ciudades y que gente mayor se fuese a un extrarradio, bueno, pues esto puede ser. Es lo que preveo con bola de cristal. Esto Sí, sí. puede ser algo de residencias, de senior living. Si alguien te dice que sabe mucho, un poco te están mintiendo, porque nadie sabe mucho de senior living todavía, porque todavía no existe. Si vamos en residencias, volvemos a las residencias, no soy muy optimista de forma generalizada. Yo creo que vamos a ir hacia un momento en el que habrá gente que no viva bien. No vivirá muy, muy mal, pero no vivirán bien. ¿Por qué?
porque creo que nuestros gobernantes están equivocando el objetivo. Ahora han lanzado una cosa que le llaman la estrategia de desinstitucionalización, como si el peligro, el enemigo a batir fuera el hecho de que la gente esté en residencias. Para mí es un error. Puedo estar equivocado yo, pero no veo cómo, pero claro, siempre hay la posibilidad de que esté equivocado, por supuestísimo. Pero decir que el problema es la institucionalización es negar el problema. El problema es demográfico, el problema es que cada vez va a haber más personas mayores. Nos dicen las estadísticas que dentro de estas personas mayores va a haber muchas personas con enfermedades crónicas, con fragilidad y con alta dependencia, y dentro de ellas habrá unas que no pueden ser cuidadas en su casa. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy elevado de viviendas en España que no permiten el cuidado de una persona dependiente, porque además, con el modelo que tenemos actual, el máximo de horas al mes que presta atención domiciliaria el servicio público no te da ni 3 horas al día de atención domiciliaria, con lo cual sustituir el servicio de una residencia, que es 360, 24 horas al día, resulta un poco así, y entonces lo que tendríamos que estar haciendo es construyendo más residencias, pero viendo que con un poco de ingeniería inversa, decir, ¿qué es lo mejor que podemos tener con esto que podemos pagar? Y entonces ser humildes y decir, no vamos a tener Noruega, no vamos a poder tener Suecia, pero vamos a tener algo que dé una atención digna a personas. Y quizá muchos duerman en habitación compartida. Y hay gente que dice, eso es terrible. No, no, no. Terrible es estar sentado en tu casa en un sofá cuando te has hecho caca encima hace 3 horas, pero faltan 2 horas para que tu hija venga del trabajo. Eso es terrible. No es tan terrible compartir habitación con una persona si es que tú no tienes la capacidad económica para pagarte algo mejor y eso te lo está pagando la sociedad de forma solidaria. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a cambiar los muebles de la cabeza, pero nadie lo está haciendo, con lo cual habrá gente que tenga capacidad adquisitiva, que pueda vender un inmueble, que pueda alquilar un inmueble y se pueda pagar un servicio bueno, y gente que no. Y yo creo que lo que pasará es que la gente que tenga derecho a servicio público no lo podrá tener en ciudades grandes, porque en las ciudades grandes las empresas, las residencias privadas se concentrarán en el mercado privado. Y tendremos, yo digo, como donuts alrededor de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, donde en el centro todo será privado y las plazas públicas estarán en los alrededores y con un efecto un poco centrífugo que cada vez se irán alejando más. Y esto durará hasta más o menos 2060, una cosa así, 2065, y después yo ya me habré muerto y ya encontrarán el problema de qué hacer con todas esas residencias cuando ya no haya personas mayores. Josep Martí, muchísimas gracias por este ratito. Creo que hemos aprendido un montón. Tu visión sobre el sector sociosanitario es apasionante. Decir a nuestros escuchantes que te pueden encontrar en el canal de YouTube, inforesidencias.com, ¿no? Correcto. ¿Sigues siendo el director o has traspasado ya la batuta? Ahora eres como Di Stéfano, un presidente. Os digo algo muy íntimo. Hace 5 años, Nuria, mi socia, que era durante los primeros 20 años, llevaba todo el back office de Inforesidencias, toda la facturación, todo, casi. Nos repartimos en dos, hay equipo de personas, pero yo era la cara visible, comercial y tal, y ella era el back office. Ella se apartó un poco del día a día. Yo estoy en camino de apartarme el día a día. Ahora me presento como fundador. Tenemos una directora que se llama Ana Cebrián, que es extraordinaria, una grandísima profesional. Tenemos a Carlos Reixac, tenemos a Javier Cámara, a Juan Pablo Correa, que son un equipo extraordinario. Y yo estoy un poco, a ver, de salida del día a día. Yo puedo hablar de residencias, conozco a muchos de nuestros clientes, tenemos más de como 1.500, con lo cual no conozco a todos, lo siento, pero si ahora me dijeses cuánto cuesta poner un anuncio en el portal o cuánto hacer una campaña en nuestro boletín de noticias o tal, Ya estás no fuera. sabría decir exactamente. Yo me presento como fundador, me presenté como director durante tiempo, muchos años se ha divertido que fuera el director porque solamente éramos 2 personas al principio, pero ahora ya me presento como fundador y me dedico más apasionado con lo de los viajes. Estoy muy apasionado con el viaje a Japón, el de Alemania ya está preparado. Este año ya os digo, iremos a Suecia, Finlandia y a Londres y al País Vasco y me dedico más a esto. Escribo, doy clases, doy conferencias.
y también participo en blogs cuando me invitan. Fenómeno, Josep. Pues nada, dale un saludo a todo tu equipo. Espero que dentro de poco podamos charlar también con gente de tu equipo y desearte lo mejor en todos tus viajes y de verdad agradecerte tu tiempo con nosotros, que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Perfecto, Josep. Muchísimas gracias. Y sí, tienes toda la razón, que hablando con gente del equipo aprenderéis también mucho y además se podrá compartir conocimiento. Muchísimas gracias. Y aquí termina Perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior. Gracias por dedicarnos estos minutos. Os esperamos en www.montessorisenior.es. Hasta la próxima.